¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que ustedes van a hacer con el informe, ese trabajo práctico de las 3 unidades de lo que es la historia de la geometría, es hacer un resumen. No tiene que haber demostraciones matemáticas. Tiene que quedar algo para ustedes y que después lo puedan transmitir a nivel secundario. Porque nosotros estamos formándolo a ustedes para que enseñen en la secundaria. Entonces, quiero que entiendan que el nivel de ese texto, si bien me lo van a presentar a mí me gustaría que este texto, lo que ustedes van a resumir allí, se pueda dar en una clase de escuela secundaria. Que un chico de 14 o 15 años entienda de qué se habla. Que sea un lenguaje sencillo, simple y con ejemplos que motiven al alumno. Y muchas veces nosotros nos sentamos a escuchar a un profesor y empezamos a parpadear y a tener sueños porque no nos está motivando, no nos interesa, no me llama la atención lo que es. Y ustedes pueden empezar la clase hablando de la película de Viaje de Estrella, de Guerra de las Galaxias, no sé, tratando de llamar la atención y decirle, bueno, esto podría haber pasado en la historia, entonces me ocurre cualquier cosa. Pero si yo no capto la atención del chico, no quiero que sean esos profesores aburridos de los que ustedes se quejan. Quiero que ustedes se formen y sean conscientes de que el niño que está del otro lado está ávido por recibir información y buena información y de una forma agradable, que no sea chocante, que no sea aburrida. ¿Estamos de acuerdo? Me preguntaba recién Sofía, de ese informe que tienen que hacer ustedes de las 3 unidades, cómo tiene que ser. Y esto es lo que yo estoy tratando de explicarle, no solamente a ella, sino que le sirva al resto de los alumnos, ¿no? Que lo hagan con esa idea, de pensar de para quién, y si el que lo lee lo va a entender o no lo va a entender. Obvio que yo lo voy a entender, lo voy a criticar, pero lo más importante es que ustedes piensen si eso va a llegar o no va a llegar al alumno, si eso me sirve para transmitirlo al alumno. En realidad, esto de la historia, lo hacemos como introducción en el tema de la matemática, bueno, cualquier tema. Siempre es interesante hacer un poco de historia, dar una aplicación, un ejemplo de eso que está en la historia, cómo lo aplicamos hoy, cómo lo utilizamos. Recuerden que se enseña poca geometría en la escuela secundaria, se utilizan pocos elementos de geometría y hay que volver a lo que era antiguamente, a que el chico tenga habilidad con las manos para usar los elementos de geometría, para poder medir, comparar. Porque uno de los grandes defectos que tiene esta educación en general en las últimas décadas es que tenemos un chico que sí es muy digital, pero no sabe hacer nada con las manos, o sea, no tiene habilidad. Cuando lo soltamos y lo largamos solo, sin herramientas, sin el celular, sin internet, no sabemos qué puede hacer ese chico, de qué es capaz. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que proponer como profesores de matemática es volver a la geometría y mostrarle que la geometría es muy importante, que sirve para muchas cosas y que estamos rodeados de geometría. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estaba entonces con los alumnos, los pocos alumnos que tenemos hoy en día. Yo les pido 1000 disculpas porque tuve un inconveniente, se me murió la otra máquina, no la pude hacer andar y con esta tuve que adaptar micrófono, pantalla, todo. Estábamos hablando de los modelos matemáticos, una caracterización que ya borré, y una clasificación de modelos matemáticos, en lo cual nos habíamos detenido en la última parte, que era la optimización. Bien, recuerdan que habíamos hablado de modelos lineales. La idea del otro día fue que ustedes terminen esta unidad tratando de ustedes encontrar algún modelo matemático sencillo y corto. Es un trabajo práctico que hacemos todos los años, que lo exponen ustedes, que van a decir, miren, este modelo matemático es para tal
para tal fin. Explicar las variables y cuál es la fórmula, cuál es el modelo que se utiliza para. Por ejemplo, hay una fórmula que dice delta de L igual a L sub 0 por alfa por delta T. ¿Alguien alguna vez ha visto esa fórmula? ¿Sabe de qué se trata? ¿En qué materia lo puede haber visto? Sí, nadie chatea, nadie dice nada. Nosotros utilizamos en general en matemática la letra delta, letra griega, delta mayúscula para brindar la información de que eso es una variación de longitud. Variación de longitud. La variación de longitud generada por una variación delta de variación de temperatura. Entonces, eso es un modelo matemático. Ese delta T podría escribirse también como delta de L igual a L sub 0 por alfa por T final menos T inicial. O sea, hay una variación de temperatura que hace que varíe ¿qué cosa? La longitud de un cuerpo. Entonces, es un fenómeno interesante que al chico le puede, a todo el mundo se le va a ocurrir algún tipo de relación en esta fórmula. O sea, la variación de longitud es yo caliento un alambre y ese alambre por dilatación térmica, por aumento de la temperatura, aumenta su longitud. ¿Cómo aumenta? Con esta fórmula? Alfa es entonces el coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. Entonces, ustedes googlean, ponen coeficiente de dilatación lineal y les va a aparecer una tabla. En esa tabla, es decir, el hierro, el cobre, el alambre de, etcétera, etcétera, tienen tal coeficiente de dilatación. ¿Y dónde se ve la dilatación? Si no es lineal, ¿qué otro tipo de dilatación conocen? Que no sea lineal, porque hay una dilatación de superficie, una dilatación de volumen. ¿Alguien conoce otro tipo de dilatación? Le nombro una que es clásica y todo el mundo la conoce. Uno pone a hervir leche. ¿Y qué le pasa a casi todo el mundo? Se descuida un segundo y en ese segundo que se descuidó, se vuelca la leche. ¿Qué es lo que sufre ese volumen de líquido que está en un recipiente? Y por efecto del calor aumenta la temperatura y se dilata a tal punto que se derrama. No solamente la leche, se le derrama a veces la olla, ¿sí? Levanta la tapa y empieza a volcarse el líquido. Otra dilatación clásica y muy sencilla es la que sufren los pisos, hacen un contrapiso y al cabo de 3, 4 meses, un año, empiezan a ver las grietas. ¿Qué hubo allí? Dilatación de la superficie. A veces no pueden cerrar una puerta, o a veces ustedes notan en época que nos ha pasado últimamente, que llueve una semana seguida y no pueden cerrar las puertas. Es decir, se hinchó la madera, se dilató por efecto, en ese caso, de la humedad, no tanto de la temperatura. Pero es una puerta de hierro que le está dando el sol, la reja que da el sol, no es lo mismo abrir la puerta de la reja en invierno, que abre cómodamente y en el verano por ahí se traba. ¿Por qué? Porque el hierro ese sufrió una dilatación lineal, y ahora no mide 80 centímetros, mide 80,5, y esos pequeños milímetros son los que producen ese agua. Eso es un modelo matemático, eso es una fórmula que va a cambiar después la variación de superficie, la variación de temperatura, y este coeficiente en vez de ser alfa va a ser beta, y va a tener que ver con la superficie y no con lo lineal, y también va a salir una tabla. Y ahí hay un modelo matemático. Uno le da valores, dice, bueno, la temperatura cambió, en el caso nuestro,
podemos hablar de una temperatura que puede pasar de los 15 grados a la mañana a tener una temperatura de 35 grados. 20 grados de variación de temperatura hacen que haya una variación de longitud de 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, dependiendo del largo. Nosotros, te digo por qué es tan importante conocer un poco de todo. Cuando trabajaba en la fábrica y nosotros hacemos el montaje, yo trabajé en la fábrica de hilado, la que está al lado de Colortex. Entre Antex y Colortex está la fábrica de hilado, es una hilandería. Entonces, todo el montaje, desde que inició la obra, estuve yo hasta durante 3 años, ¿no? Hasta que lo pusimos en producción. Y montábamos máquinas que tenían 40 metros de largo. Imagínense la longitud de ir enganchando eje con eje, ¿sí? Cada 4 metros iba un módulo, ¿sí? Un eje de 4 metros enganchado con otro de 4 metros, con otro de 4 metros, y así hasta lograr 10 módulos y tener los 40. Eso con la máquina en frío era una cosa, y cuando estábamos a 45 adentro de la fábrica, trabajando a pleno, desde estar la máquina parada y probablemente a 10 grados bajo techo toda la noche, 10, 15 grados, pasar a 45 grados, producía una dilatación. Pero fíjense, en esto es una anécdota. Nosotros, entre módulo y módulo, había una barra vertical. Entonces, cuando instalábamos nosotros, nivelábamos este módulo y esto a plomo. Con un plomo, veíamos que esté perfectamente vertical. Pasamos a la siguiente máquina, al siguiente módulo, entonces volvíamos a nivelar ahora los dos con el eje que había un módulo vertical acá y había otro acá. Entonces íbamos regulando. Cada vez que agregábamos un tramo, de nuevo alineábamos los tres y de nuevo nos fijábamos el plomo de los tres, después de los 4, después de los 5. Cuando nosotros terminábamos al final, 5 o 6 de la tarde, en verano, marzo, que hacían todavía 45 grados, dejábamos todo perfectamente nivelado, tanto a nivel y todas las barras. Al otro día arrancábamos a las 8 de la mañana, a veces a las 6 de la mañana, cuando empezábamos el turno a las 6 de la mañana, 7 de la mañana llegaba el montador, la persona que venía a hacer el montaje de las máquinas de Europa, y que hacía, se ponía a controlar el nivel. Y resulta que estos que estaban a nivel, que eran verticales, es como si estuvieran así, en los extremos, los dos extremos, estaban de esta forma, al revés, lo que hacía. Entonces nos retaba a nosotros, nos retaba a los guardias, creía que había un boicot, casi nos denuncian, diciendo que había gente que le tocaba las máquinas a la noche. Él dejaba a las 5 o 6 de la tarde, cuando se iba todo en orden, toda esa máquina ya lista, y al otro día de la mañana llegaba con el plomo y con el nivel, y veía que estaba todo mal. Hasta que él entendió que lo que estaba pasando era que a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, hacían 15 o 20 grados ahí adentro, y que a las 6 de la tarde hacían 40 grados, bajo la chapa de un galpón. Y nadie tocaba nada. Y él dejó una máquina de testigo para ver al finalizar el día cómo iba a cambiar. Entonces hubo que decidir qué, nivelarla con esa temperatura, la más alta, porque la máquina iba a trabajar a esa temperatura. Entonces lo que uno hace en invierno tiene que pensar que en verano es diferente. Si ustedes cruzan cualquiera de los puentes que hay sobre el Tajamar o si van a otro lugar, puente grande, muy amplio, deténganse en la entrada del puente o en la salida del puente y van a ver que en invierno ahí, cuando pasa el vehículo, golpean las ruedas porque hay una abertura probablemente de 2, 3, 4 centímetros o más. Pero que está eso, y algunos inclusive lo critican, pero que en el verano esos dos están casi juntos, porque todo el material dilata con la temperatura y hay que dejar que eso dilate. Entonces, eso tiene una fórmula, eso se calcula, y eso lo debe saber el ingeniero, pero lo debe saber también todo el mundo,
que este efecto no es porque yo vaya a fabricar un puente, pero este efecto lo tienen ustedes en sus casas, sufriendo esa dilatación en determinadas cuestiones que hay que saber. Que uno no le da bolilla, pero por algo se dilata el líquido, por algo se pegan las puertas y no las puedo abrir, porque a veces esa dilatación es producto de la temperatura. También me pasó, a mi hermano le buscó un herrero y le construyó un horno con una puerta de chapa, y resulta que cuando vino y la probó, habían 2 guías y entraba la puerta entre esas 2 guías y la probó y estaba perfecto. Mirá cómo funciona, todo hierro. Resulta que nosotros prendimos el fuego, metimos el animal adentro del horno, a no sé cuántos grados, cerramos, ya colocar la tapa en esas guías costó un poquito. Y como un horno chileno, ¿no? Uno le puede hacer fuego a la vuelta para mantener el calor. Resulta que después no podíamos, a la mitad de la cocción, cuando creíamos que había que revisar y sacar la tapa para ver si se estaba cocinando bien, no podíamos sacar la chapa, tengo que meter un martillazo para sacarla. Porque la persona que construyó esto no tenía ni idea. No pensó que eso podía dilatarse y de la forma en que se dilataba. Claro, y era una chapa de unos 50 por 50 centímetros de acero. Y el acero sufre dilatación y eso lo sufrimos. Otro de los lugares que ya quedan muy pocos son las vías férreas, que entre vía y vía también van a ver que cuando van engrampadas hay una pequeña luz, y esa es la variación que les permite. Si nosotros, si la persona que construyó esa vía no se hubiera dado cuenta y justo la construyó en invierno con mucho frío y las puso a tope, cuando llega el verano, ¿qué pasa? Y la dilatación hace que eso ceda para algún lado, para un costado, para arriba, para abajo, pero tiene que ceder porque el material dilata sí o sí. Estas cosas fueron aprendiendo, el ser humano fue aprendiendo con el tiempo, hasta que determinó después fórmulas para calcular eso. Otra de las cosas que ustedes pueden enseñar al chico es, antes de aplicar la fórmula y hacer el cálculo matemático, es que vean ustedes mismos los vanos de los cables que cuelgan en las líneas de alta tensión. Si uno los ve en invierno, va a ver que tiene una curvatura determinada, entre 2 postes, va a ver que tiene una curvatura determinada, y resulta que esto es en una época del año, y resulta que después, si esto es en invierno, en verano van a ver que es mucho más bajo, y acá hay que calcular, el ingeniero tiene que calcular cuál es el mínimo acá y cuál es el máximo. Porque tiene que haber una cierta aislación, etc. Se prevé que de acuerdo a la carga, de acuerdo a la potencia que estamos transmitiendo, bueno, hay un mínimo. No puedo pasar yo a 3 metros por debajo de una línea de alta tensión, tiene que ser muchos más metros por seguridad que genere un arco eléctrico y se quede electrocutado. Bueno, allí está el efecto de la dilatación. En verano, el cable ese como que se estira y cuelga poco más. Eso tiene un cálculo, eso tiene una fórmula, y eso es un modelo matemático. Esto es un modelo matemático interesante que tiene que ver con la temperatura. Un ejemplo, dice, una varilla de acero de 12 metros de longitud, que es lo que se vende en las varillas. Tenemos una varilla de L sub 0 igual a 12 metros de longitud. Dice, se dilata de manera uniforme con el aumento de temperatura, siempre que no supere los 150 grados. El coeficiente de dilatación lineal del cuerpo es de 11 por 10 a la menos 6 sobre centímetro. Alfa es igual a 11 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Y creo que le estaría faltando esto, una unidad. Bueno, sigo leyendo.
Además, por física, el aumento en función de la longitud es por delta t de 10 grados, calcular la disminución a menos 20 grados. Entonces, habla de T sub 0 igual a 10 grados centígrados a una temperatura final de menos 20 grados centígrados. O sea que ahora estamos hablando de un proceso inverso, ¿no? Estamos a 10 grados y la temperatura bajó a menos 20 grados. Imagínense que estamos en el sur, muy en el sur, para llegar a una temperatura de menos 20 grados, imaginemos que estamos en la Patagonia. ¿Cuál es la variación de longitud? ¿Eh? Y después dice, calcular la disminución de longitud a menos 20 y el aumento de longitud a 100 grados. Bueno, 100 grados es un poco medio alto, pero vamos a calcular primero la disminución para menos 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la formulita, la variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial de 12 metros por ese coeficiente de 11 por 10 a la menos 6, sobre grados centígrados, por la variación de temperatura T final, la T final es menos 20 grados centígrados, menos la T inicial, la temperatura inicial es de 10 grados centígrados, y eso es el resultado. Que además tienen que rescatar allí una cuestión que hay que enseñar, que es las unidades que corresponden, aunque no estén enseñando física, corresponden unidades, es decir, estos grados centígrados se van a simplificar con estos grados centígrados y la variación me va a quedar expresada en metros. La otra cuestión que están viendo acá es por 10 a la menos 6. Allí tienen que enseñar notación científica, y además de enseñar notación científica, también pueden enseñar lo que son las unidades en cuanto a múltiplos y submúltiplos. Con 10 a la menos 3 tienen milímetros, mililitros, lo que sea. Con 10 a la menos 6 tienen micro, después tienen nano, pico, femto, ato, hay un montón de subíndices, así como hay kilo, después sigue mega, giga, tera, todo eso que ustedes están escuchando de los megabytes, gigabytes, son múltiplos que se expresan en notación exponencial y que son 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, de 3 en 3. En la primera parte de múltiplos y submúltiplos se enseña de uno en uno. Metros, decímetros, centímetros, milímetros, como submúltiplos y como múltiplos de decámetro, hectómetro, kilómetro. A partir de allí van de 3 en 3. Eso también me sirve para reforzar ese contenido. El asunto es que ese cálculo, según lo que está acá en el apunte, dice da menos 0,00396. O sea que podríamos redondearlo en aproximadamente menos 0,04. Si estamos en metros, decímetros, centímetros, 4 milímetros. Bueno, es importante 4 milímetros, y sí, tengo que pensar que si dejo 4 milímetros, es probable que eso tienda a, bueno, a tenerlo en cuenta, dependiendo de que en una barra de 12 metros, una longitud de 12 metros es impresionante. Es más que el ancho de un terreno normal, ¿no?, que tiene 10 metros. Esa es la variación de longitud que sufre. No todos los materiales tienen los mismos coeficientes. Si ustedes googlean, van a ver que hay materiales que tienen diferentes valores o coeficientes de dilatación. Si nosotros vamos a un segundito. ¿Qué es lo clásico? Ir al
Wikipedia. Bueno, esto es uno de los problemas que tenemos con el internet. Ahí está. Ustedes obviamente que lo van a ver ahora. Esto está en directo, recién lo googleamos. Dice valor de cociente de dilatación lineal. Esto es de Wikipedia, algo que tiene todo el mundo de información. Ahí tienen para el hormigón, para el acero, y el alfa por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6. Ahora, el valor que saco el apunte dice 11 por 10 a la menos 6. No es decir, bueno, hay un error. No, no hay un error. Ahí dice acero y acá dice hierro y toma el mismo valor. Y entre acero y hierro hay diferencia. Este acero, para sepan ustedes, la diferencia con el hierro tiene que ver con la constitución de carbono que tiene. Y no todos los aceros son iguales. Hay un montón de variedad de hierro que tiene que ver con el porcentaje de carbono que llega del 0 hasta casi el 3% de carbono. Hasta el 1,5 son aceros y después del 1,5 pueden considerarse hierro. Pero ahí van a ver el oro, la dilatación que tiene 14 por 10 a la menos 6, el hormigón mucho menos, el aluminio tiene mucha mayor dilatación, 23 por 10 a la menos 6, el cuarzo muy poco, la fibra de carbono, el vidrio, zafiro, el abeto, carburo de silicio, etanol, hielo, latón, fíjense todas las variedades de el cobre, el plomo, y decimos bueno, el plomo, y el plomo se usaba antes en las cañerías, ya no se usa más por una cuestión de salud, pero antes todas las cañerías de agua eran de plomo, y eso hacía que si yo tenía además en un circuito agua caliente, obviamente que la variación de temperatura no solamente generaba la humedad, que es lo que condensa la vuelta del material en los lugares donde uno veía en la pared que había humedad, a veces podía pensar que había pérdidas y no, y era por la variación de temperatura y por las grietas que generaba ese plomo, bueno, hasta que el hombre empezó a darse cuenta que cada tanto había que poner fuelles, había que poner un cierto... Van a ver algunas cañerías, porque la cañería viene y tiene una especie de como corrugado, ese corrugado lo que hace es absorber la dilatación, como si fuera un resorte. Bueno, hoy en día todo eso se tiene en cuenta, pero se fue aprendiendo con el tiempo. Cuando no se sabía, se sufrían los defectos, los pormenores que tenía no manejar el tema este de la dilatación. Entonces es un tema interesante. Dicen, bueno, ¿dónde está la matemática? La matemática está en la fórmula, en hacer el cálculo. Pero lo importante es transmitirle al chico que esto tiene una aplicación y es muy importante para saber que cuando hace un contrapiso, ¿por qué le ponen las puntas contrapiso? ¿Por qué dejan una ranura y ahí ponen una madera, una goma? Hoy ponen telgopor. ¿Por qué? Porque eso absorbe la dilatación de superficie y no se resquebraja. ¿Por qué tomamos juntas cuando ponemos el zócalo, ponemos el cerámico en el piso, en la pared, y hay una punta? Porque eso absorbe la dilatación. Si no dejamos lugar, la variación de temperatura hace que eso después se rompa. Y el chico lo tiene que saber porque la dilatación vive con nosotros. Nosotros sufrimos esa dilatación hasta en nuestro cuerpo, hasta en nuestros huesos. Sufrimos esta dilatación. Que será ínfima, 0,00002 milímetros, pero hay, medido como fuere o fuese, pero existe esa variación. Bien, dejo de compartir, pero esto así como lo googleamos en un segundo o en varios segundos, ustedes también pueden tener esa posibilidad de aplicar un modelo matemático. Recuerden que aprovechamos la matemática para enseñar otras cosas que nos rodean, que viven con nosotros.
de esta forma y para este práctico, así como yo trabajé este tema y es interesante, cada uno va a ir buscando alguna aplicación matemática. No quiero que haya copias, que lo que hizo uno también hizo el otro, así que aquel que pega primero pega dos veces, agarra el WhatsApp y pone yo ya encontré, voy a explicar tal cosa, ¿no? Así como esto es dilatación volumétrica de los gases. Otro ya sabe que ese tema estudiado, buscará otra aplicación de dilatación. No tiene que ser todo dilatación, estoy diciendo, de modelos matemáticos aplicados a cualquier cosa de la vida real, donde tiene que haber una fórmula y donde ustedes tienen que explicar qué es cada término de la fórmula y cómo se aplica. Entonces, habrá un principio de decir, bueno, acá estamos viendo función cúbica, entonces acá este tema de dilatación cúbica corresponde, la fórmula es así, estas son las variables y esta es la aplicación. ¿Cómo se vuelca la leche? ¿Por qué se vuelca la leche? ¿Por qué el hielo tiene otro tipo de dilatación? ¿Por qué flota el hielo en los mares? Todo el mundo, se lo comento, de paso, todo el mundo sabe que cuando un cuerpo se enfría, se achica. Estamos hablando de dilatación, el cuerpo se calienta, obviamente toma mayor longitud, mayor superficie, mayor volumen. Siempre aumenta cuando aumenta la temperatura, disminuye cuando. El hielo es el único caso que no. El hielo, el agua al enfriarse hace hielo, debería comprimirse, hacerse más chico. Si hace más chico, ocupa menos volumen, entonces tendría mayor densidad, entonces el hielo no flotaría. Sin embargo, ustedes saben, en el norte o en el sur, en la Antártida, el hielo sobre nada, o sea, está en la superficie. Porque el hielo cuando se dilata aumenta, el agua cuando se transforma en hielo aumenta su volumen, entonces disminuye su densidad y puede flotar. Que si Dios no lo hubiera hecho así, el hielo se iría al fondo y se acabaría la vida marina, ¿no es cierto? No habría posibilidad de sobrevivir ahí abajo. Ese es un caso particular. Como esto que estoy comentando, cientos de ejemplos tienen ustedes para explicar algún tema diferente de la física, de la química, de la economía, de la ecología, etc. Ese va a ser el trabajo que ustedes ya tienen que ir empezando a moldear. Cuando nosotros terminemos la semana que viene le pondremos una fecha. Mientras tanto, les vuelvo a pedir disculpas por la tardanza que me produjo mi netbook y que tuve que hacer todo un cambio acá en el aula. Y bueno, si no, nos estaremos encontrando el viernes, si Dios quiere, para terminar estos modelos matemáticos con el tema de optimización. Si alguien quiere preguntar algo y no da el tiempo aquí, lo hace a través